Yo confío que no. Un presupuesto es algo muy importante, es el documento más importante, la actuación más importante de un gobierno en materia de política económica y en materia de prestación de servicios públicos. Vox es consciente de que no hemos tenido presupuesto durante los 2 últimos años, el primero porque el gobierno de España no nos dio las entregas a cuenta, y eso es nada más y nada menos que el 80% de los ingresos. Es como si yo hiciera el presupuesto familiar sin saber qué va a pasar con el 80% de mis ingresos. Y el año siguiente porque entre Ciudadanos y Vox no se entendieron y fue imposible aprobar el presupuesto. Por tanto, yo creo que son conscientes de esto, son conscientes de que el presupuesto que hemos propuesto es muy bueno, va a ser muy bueno para la recuperación económica y para los servicios públicos, y yo confío que no haya líneas rojas. Para nosotros no hay líneas rojas, para nosotros las únicas líneas rojas que puede haber, medidas que fueran perjudiciales para los madrileños, pero no tenemos líneas rojas en hablar de lo que sea. Confío que ellos sean sensatos y apoyen el presupuesto. Nosotros confiamos totalmente en los docentes y en la evaluación de los docentes, y en eso no tenemos ninguna duda, sabemos que lo harán con justicia y lo harán bien. El problema es que la ley les deja en una tesitura muy complicada al no guiarles de alguna manera, al no decirles unos límites de suspensos para que ellos tengan un elemento que poder exhibir delante de las familias. Y con respecto a los resultados educativos, el abandono escolar, los resultados de PISA, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que luchar para que cuantos menos alumnos repitan, cuantos menos alumnos suspendan, mejor, y cuantos menos alumnos abandonen los estudios. Pero pensamos que la solución no es regalar los títulos, porque si tú regalas los títulos, esos títulos no tienen ningún valor. Lo que hay que hacer es digitalizar la enseñanza para poder conseguir una enseñanza más individual a cada alumno, mejorar la formación del profesorado, y con planes de refuerzo, y de esa manera que los alumnos que van mal vayan mejor y que no abandonen el sistema educativo, pero no coincidiendo en el objetivo con el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es eso, es mejorar esas estadísticas, pero lo que no se puede hacer es, bajando el nivel, mejorar la estadística, porque es engañar a esos alumnos. Luego en el mundo laboral no les va a servir de nada esa titulación. Sí, así fue. Nosotros cuando recibimos la información de PISA, PISA te da también unos archivos de unas bases de datos con los resultados y tal, y pudimos trabajar sobre ellas. Y entonces observamos que había unas preguntas, porque este examen de PISA se centraba en lengua, y entonces había unas preguntas de lengua que son las que se hicieron al principio del examen y que eran de una gran importancia. Debió haber un error de alguno de los equipos que fueron a los colegios a plantear los exámenes, y debieron de indicar a los alumnos que esas preguntas no eran importantes o que eran de prueba, porque se comprobó que mientras en Europa esas preguntas se habían contestado en 2 minutos y medio, los madrileños las habían contestado en 30 segundos. Se comprobó que en esas preguntas los madrileños habían puesto a todas sís, a todas nos, o patrones totalmente absurdos en la contestación, con lo cual la conclusión a la que llegamos es que algunos de los equipos de examinadores que fueron a los centros dieron instrucciones erróneas, y eso originó que los alumnos en esas preguntas, que no solo es que no contaran, es que eran las más importantes, los alumnos madrileños pues contestaron mal. Por ejemplo, había una pregunta que era que si los aviones estaban construidos con perros, y miles de alumnos madrileños contestaron que sí. Eso es imposible, son alumnos de 15 años. Entonces nosotros trabajamos mucho con la OCDE, intentamos en fin, aclarar qué es lo que había sucedido, pero nunca nos lo llegaron a aclarar. Y este año, y hay otro elemento también distorsionador, y es que este año hubo 3 pruebas de PISA, ciencias, matemáticas y lengua, pero había una cuarta. Primero se publicaron esas 3, y luego la cuarta era sobre, digamos, la habilidad que los alumnos tienen en función de sus conocimientos, es decir, no ya de conocimientos, sino cómo aplican a la vida real los conocimientos adquiridos. En esa prueba, los alumnos madrileños fueron los primeros, junto a los navarros. ¿Cómo es posible que las otras pruebas dieran tan mal y esta prueba, que fue independiente, diferente, con otros equipos de examinadoras, diera tan bien? Entonces, nosotros desgraciadamente no damos valor al informe PISA del año 2018 porque sinceramente sabemos, nos consta que fue erróneo, y bueno, confiamos en las próximas pruebas de PISA.
Pues ya, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo y por eso lo importante es centrarnos en lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que cuando acabó el verano, Isabel Díaz Ayuso, después de la victoria electoral del 4 de mayo, dijo que cuando hubiera congreso del Partido Popular se quería presentar a ese congreso. En fin, yo creo que eso no pudo ser sorpresa para nadie, es decir, ella, en toda España, los presidentes autonómicos del Partido Popular que gobiernan son presidentes del partido, ella había conseguido una victoria electoral memorable, que cambió el curso de la intención de voto político en España, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Pues después de eso, que ella manifestara que cuando hubiera congreso se iba a presentar, pues yo creo que más normal no puede ser. Y luego, la siguiente cosa que dijo fue que ese congreso que estaba previsto para junio, sería preferible que fuera antes porque resulta que hay unas elecciones en 2022 y 2023 autonómicas y locales y vayamos a saber si no hay unas nacionales porque eso puede ser en cualquier momento cuando el Partido Socialista piense que le interesa. Y dijo, hombre, que sean cuanto antes porque aquí hay muchos municipios grandes que hemos perdido en las últimas elecciones y que teniendo ya los candidatos y haciendo una buena labor se pueden recuperar. Entonces a mí, cuando hablamos de ese tema, me gusta decir, ¿qué es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso? Estas dos cosas. ¿Son razonables? Totalmente razonables. Entonces yo, de verdad, sinceramente, creo que este tema debe concluir, que cuanto antes se debe convocar ese congreso y que esto se olvide, porque Isabel Díaz Ayuso tiene mucho voto prestado en la Comunidad de Madrid. Se ha ganado a los jóvenes. Cuando vamos a visitas a universidades, bueno, tenemos un éxito brutal entre los jóvenes. Tiene votantes de Vox, tiene votantes de otros partidos. Si esos votantes ven estos líos de los partidos, no les gustan en absoluto. Así que yo haría un llamamiento a que este tema hay que zanjarlo, hay que solucionarlo, que lo que ha pedido Isabel Díaz Ayuso es lo más normal del mundo y por tanto lo que hay que hacer es atenderlo y seguir para adelante y que la Dirección Nacional se ocupe de hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que lo está haciendo fatal Pedro Sánchez y que por tanto ahí es donde hay que poner el centro por el bien de España y que nosotros sigamos en el gobierno de la Comunidad de Madrid preparando esas elecciones del año 23 con los equipos ya listos. Eso es lo normal y por eso no lo entiende la gente lo que está pasando.